Esta noche tengo una palabra ardiendo en mi corazón. Y me gustaría hablarte de algo trágico que ha ocurrido hace unos meses atrás. Una de las famosas niñas de Disney, llamada Bella Thorne, que durante mucho tiempo había sido un icono del cine y las series infantiles, de repente las noticias anunciaron que se había hecho directora de cine pornográfico. Tiene tan solo 21 añitos y ha decidido dedicarse a la industria del porno. Y es una cosa bastante sorprendente, algo que nos cuesta entender, pero si entras a su perfil de Instagram, cosa que no te recomiendo porque aparece muchas veces casi semidesnuda, ella escribió algo que para mí fue revelador, algo que me ayudó a entender por qué ella pasó de ser una niña Disney a ser una directora de cine porno. Dice lo siguiente: ¿qué hay erróneo en mí? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todo el mundo, pero especialmente de los hombres? Todos insisten en decirme que esté soltera, que esté sola y que me haga a mí misma feliz. Pero todas esas cosas suenan jodidamente aterradoras para mí. ¿Por qué no puedo buscar a mi próxima yo? Encontrarme y aceptarme. ¿Fue porque fui abusada toda mi vida? ¿Fue porque estuve expuesta al sexo a una edad tan temprana que por eso es todo lo que sé ofrecer al mundo? ¿O es porque fui criada para pensar que no era lo suficientemente buena? Mira, esta noche quiero hablarte de cómo una niña abusada se puede convertir en una directora de cine porno. Quiero hablarte de cómo una profunda vergüenza en nuestra vida puede convertirse en parte de nuestra identidad y arruinar nuestro destino para siempre, arruinar nuestras relaciones más importantes y convertirnos en una persona autodestructiva. He titulado este mensaje Avergonzados. Y me gustaría que me acompañases a la escritura, a Génesis capítulo 2 y después Génesis capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Génesis 2:18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer Eva, y no se avergonzaban. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Por favor, joven, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Adán y Eva comenzaron una conversación peligrosa con la serpiente. Y es así como comienzan todos los desastres en nuestra vida, teniendo una conversación con la serpiente. Porque la serpiente no dice, la serpiente insinúa.
Insinúa que quizá Dios no es tan bueno como parece. Insinúa que quizá Dios les está escondiendo un secreto detrás de la prohibición de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Insinúa que quizá Dios no es confiable. ¿Qué es lo que estaba intentando hacer la serpiente? Lo que siempre ha intentado hacer hasta el día de hoy: sembrar una duda acerca de la bondad de Dios en la mente de los seres humanos. Porque si ella es capaz de sembrar una duda acerca de la bondad de Dios, entonces abrirá una brecha en tu mente y logrará desconectarte de tu Creador. Finalmente, Adán y Eva creen la mentira, toman del fruto prohibido y al probarlo experimentan una extraña sensación, una sensación horrible, algo que no habían experimentado hasta ese momento, pero que tristemente de generación en generación en generación hasta el día de hoy se ha convertido en algo normal para todos nosotros. Ellos experimentan por primera vez vergüenza. Di conmigo, vergüenza. Ellos sienten vergüenza por su desnudez. Y yo siempre he tenido un poquito de conflicto con este texto, porque al leer la Biblia uno se da cuenta de que Adán y Eva ya estaban desnudos desde el principio, pero después de pecar sienten vergüenza por su desnudez. Ahora, hay algunos rabinos que afirman, no lo podemos asegurar, pero es la interpretación rabínica, que antes del pecado original, Adán y Eva estaban cubiertos de la gloria de Dios. Es decir, literalmente eran seres que irradiaban luz, y al pecar se desconectaron de la fuente divina y fueron desprovistos de esa gloria y se vieron por primera vez desnudos. Ahora, sea como sea, esa vergüenza fue algo terrible para ellos y decidieron tomar control sobre la vergüenza que estaban experimentando. ¿Y cómo lo hicieron? Tomaron unas hojas de higuera, las cosieron y se hicieron unos delantales para cubrir su vergüenza. Ahora, la pregunta esta noche es: ¿de quién estaban cubriendo su vergüenza? El uno de la mirada del otro. Es decir, Adán estaba cubriendo su vergüenza de la mirada de Eva, y Eva estaba cubriendo su vergüenza de la mirada de Adán. Se estaban escondiendo el uno del otro, y ese fue el conflicto de la ruptura de todas las relaciones entre todos los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora, por favor, quiero que entiendas lo que voy a decir ahora. Fuimos creados con una necesidad fundamental como seres humanos: sentirnos conectados con otros seres humanos. Anhelamos verdadera conexión, anhelamos intimidad verdadera, lo anhelamos muchísimo, lo anhelamos más que cualquier otra cosa, anhelamos conexión humana. Génesis capítulo 1 dice que cuando Dios creó los confines de las galaxias y después creó el planeta Tierra, y sobre el planeta Tierra los sistemas vegetales y animales, en cada fase de su creación Él declaró: es bueno en gran manera. Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, excepto una cosa. Vio a Adán y dijo: no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Es decir, en un paraíso bueno en gran manera, la soledad de Adán no era buena. Adán podía mirar hacia arriba y adorar a Dios. Adán podía mirar hacia abajo y gobernar el planeta Tierra. Pero si Adán miraba a su izquierda o a su derecha, se encontraba solo, terriblemente solo, solo en el paraíso.
Y puede ser que ese fue el primer momento en el que Adán pensó: ¿de qué me sirve disfrutar de todos los placeres del paraíso si no tengo a nadie con quien compartirlos? Y lo que voy a decir ahora puede sonar escandaloso. Algunos podrían decir que es herético, pero no lo es, porque forma parte del diseño de Dios para todos nosotros. Y es lo siguiente: Dios creó a los seres humanos con una necesidad que ni Dios mismo puede suplir. La necesidad de sentirnos conectados los unos con los otros. Escucha lo que te voy a decir. Adán tenía a Dios en el paraíso, tenía todos los beneficios del paraíso, pero aún así Dios sabía que la soledad de Adán no era buena. Adán necesitaba comunidad, Adán necesitaba compañerismo, Adán necesitaba conexión con otros seres humanos. Dios sabe que la soledad es un infierno. ¿Y por qué lo sabe Dios? Porque Dios nunca ha estado solo. De hecho, la Trinidad es la comunidad de Dios, y Dios sabe que necesitamos comunidad. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, podemos percibir esa necesidad de estar conectados con otros seres humanos desde el mismo momento de nuestro nacimiento. ¿Alguien aquí ha presenciado el parto de un bebé? Aparte del suyo propio, digo, Yo presencié el parto de mi hija y fue hermoso y horrible al mismo tiempo. Mi respeto a las mamás, pero normalmente hablamos acerca del impacto emocional que experimenta la madre en el día del parto. Pero ¿has pensado en el impacto emocional que experimenta el bebé en el día del parto? Porque ese bebé lleva 9 meses gestándose dentro del vientre materno. Para ese bebé, el vientre de su mamá es todo su mundo conocido. Durante 9 meses ese vientre le ha provisto de alimento a través del cordón umbilical, le ha creado una zona segura, acolchada, con una temperatura estable, amortiguando el ruido, la luz. Ese es todo su mundo conocido, y de repente, como una fuerza misteriosa, lo atrae hacia afuera, lo saca fuera de su mundo conocido y lo lleva a un mundo nuevo, lleno de ruido, personas tocándole, una atmósfera llena de luz, algo que ese bebé no puede entender. Y los médicos saben que ese es un momento muy estresante para el bebé. De hecho, los niveles de ansiedad del bebé se incrementan tanto que está en un momento muy peligroso. Y la sabiduría de las matronas, de generación en generación, nos ha ayudado a entender que lo que es urgente para ese bebé, antes de limpiarlo, antes de darle ninguna inyección, antes de alimentarlo, es tomar ese bebé que se siente desorientado y ponerlo rápidamente sobre el pecho de su mamá. Es lo que se llama hacer un piel con piel. Y mientras ese bebé está sobre el pecho de su madre, puede escuchar el sonido de su paz. Pum, 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 pum. El latido del corazón de su madre. Y cuando se siente otra vez conectado, entonces puede tener paz. Y sabéis, me he dado cuenta de una cosa. Desde el momento en el que nacemos, para el resto de nuestra vida, anhelamos hacer un piel con otros seres humanos. Es como que la soledad nos aterra. Nos sentimos desorientados cuando no estamos conectados con otros seres humanos. Y la mayoría de estupideces que hacemos como jóvenes derivan de esa necesidad. Por ejemplo, cuando yo veo una muchacha embarazada por accidente, lo que yo veo es un alma intentando conectar con otra alma, pero intentándolo hacer de la manera equivocada.
Cuando yo veo un muchacho desafiando a la ley, cruzando los límites, emborrachándose para quedar bien con su grupo de amigotes, lo que yo veo es un alma intentando conectar con otra alma, pero intentándolo hacer de la manera equivocada. Y la mayoría de estupideces que hacéis en vuestra vida deriva del deseo de formar parte de una comunidad, de formar parte de un grupo, de tener un amigo, de tener una amiga, de sentiros amados, pero muchas veces de la manera equivocada. Ahora, ¿sabes cuál es tu mayor obstáculo para alcanzar esa conexión tan anhelada con otro ser humano? La vergüenza. Esa maldita vergüenza. Y cuando estoy hablando de vergüenza, no estoy hablando del miedo que uno siente a hablar en público o el miedo que uno siente a ponerse en bañador en la playa. No. Cuando hablo de vergüenza, hablo del dolor que sientes en tu identidad. Mira, en la iglesia solemos hablar de dos conceptos que parecen iguales, pero que en realidad son diferentes. Hablamos de la culpa y de la vergüenza. Y la culpa es el dolor que sentimos por algo que hemos hecho. Pero la vergüenza es el dolor que sentimos por algo que creemos que somos. Es decir, la culpa está ligada al comportamiento, pero la vergüenza está ligada a la identidad. La vergüenza susurra dentro de tu alma: ¡hey! Hay algo que está mal en mí. Algo que está incompleto, algo que está deshecho, algo que está torcido. Y si la gente se diese cuenta de ese algo, no querrían tener conexión conmigo. Es decir, la vergüenza te susurra en el alma: no eres digno de conexión. Y mira, si hay algo que nos iguala a todos en esta sala, en una sala llena de personas de diferentes culturas, edades y trasfondos sociales, es que todos en esta sala, desde el primero que está con este micrófono aquí sobre este escenario hasta el último que se encuentra en la cabina de sonido, todos aquí sentimos vergüenza. Todos. Ahora, ¿cómo surge la vergüenza dentro de nosotros? La vergüenza surge al escuchar y creer la voz equivocada. Por eso Dios le preguntó a Adán: Adán, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? En otras palabras, Adán, ¿a qué voz has escuchado y has creído? Adán, ¿a qué voz has dejado penetrar en tu alma? Adán, ¿a qué voz has dado autoridad para definirte? Porque querido, querida, ese fue el primer momento en el que el ser humano fue definido por una voz diferente a la voz de Dios, la voz de la serpiente. Y la vergüenza siempre surge en nosotros cuando escuchamos esa voz, la voz de la serpiente, cuyo objetivo es sembrar una mentira en esa parte de nuestra identidad donde damos respuesta a la pregunta: ¿tengo valor? Y la respuesta puede ser diferente en el alma de cada uno de los que estamos aquí, pero en esencia la mentira siempre es la misma, y es esta: eres insuficiente como persona. No eres suficientemente hombre. No eres suficientemente mujer. No eres suficientemente capaz. No eres suficientemente guapa. No eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente, no eres suficiente. Y hasta que no demuestres lo contrario, no eres suficiente. Y así es como nos hacemos esclavos de la serpiente. ¿Por qué?
Porque creer una mentira le da poder sobre ti al mentiroso. Lo voy a volver a decir. Creer una mentira le da poder sobre ti al mentiroso. Ahora, la voz de la serpiente tiene maneras muy creativas de resonar en nuestra alma y no siempre es a través de una voz audible. A veces es a través de un trauma, un abuso, un abandono, un silencio. ¿Alguien me está entendiendo? Yo recuerdo un momento en mi niñez de profunda vergüenza. Quizá fue uno de los primeros momentos en los que experimenté vergüenza. Yo tenía aproximadamente unos 10, 11 años y crecí en un barrio muy seguro allí en España, donde los niños acostumbrábamos a jugar a la pelota, al pilla-pilla, a tirarnos piedras. Esa maravillosa época donde no había smartphone y nos peleábamos los unos con los otros, nos tirábamos por el barro, era muy divertido. Y yo recuerdo que entre los muchachos de 10, 11 años siempre nos estábamos amenazando, ¡hey, te voy a matar! Y luego al día siguiente estábamos jugando juntos porque eran cosas de niños, ¿me puedes entender? Pero por algo que no recuerdo bien, uno de esos muchachos un día me amenazó, pero en esta ocasión la amenaza iba en serio. Me dijo, ¿me las vas a pagar? Y yo pensé que era como todas las demás veces, pero no iba a ser igual. Recuerdo que una noche yo estaba pasando por un callejón de mi barrio y de repente me encontré cara a cara con este muchacho. Yo me di cuenta en su mirada que algo raro estaba pasando. Y cuando miré hacia atrás, vi que por el otro lado del callejón venían 5 de sus primos, más mayores que nosotros, de 16, 17 y 18 años. Y cuando quise darme cuenta, me estaban rodeando en el callejón. Ya no podía escaparme ni a izquierda ni a derecha, todos estaban rodeándome. Y de repente, el tipo más grande se acercó a mí y me agarró con sus 2 manos del cuello y me elevó varios centímetros sobre el suelo. Y en esta posición, mientras me agarraba del cuello y me elevaba varios centímetros, yo literalmente me quedé paralizado. Ahora tú podrías decir, bueno, en ese momento uno tiene que hacer la maniobra 440 y liberarse. Pero ¿alguna vez has estado tan aterrado que literalmente estás en shock? Yo estaba así solo pensando en respirar, con ese tipo grande mirándome a los ojos amenazante, y de repente ese muchacho de 11 años agarró una fusta de caballo, la fusta que se utiliza para arrear a los animales, y se acercó a mí mientras yo estaba colgado y empezó a golpearme una tras otra, tras otra, tras otra vez, mientras los que estaban alrededor empezaban a reírse y a decir, ¡vamos! ¡Dale más fuerte a ese saco de basura! ¡Vamos! ¡Dale más fuerte! Y quiero ser honesto contigo esta noche. El dolor que yo estaba sintiendo en mi cuerpo a causa de los golpes de esa fusta de caballo no podía compararse con el dolor que yo estaba sintiendo en mi alma al sentirme violado. Y no estoy usando esa palabra por casualidad. La estoy usando porque es así como yo me sentía. Me sentía violado. Sentía que alguien me estaba robando mi dignidad como ser humano, que estaba atentando contra mi humanidad, mientras yo estaba ahí agarrado, colgado del cuello, y me estaban arreando con una fusta con la que se arrean a los animales. Eso es vergonzoso, profundamente vergonzoso. Y yo no recuerdo muy bien cómo logré escaparme, pero salí corriendo rumbo a la casa de mis padres a buscar refugio. Y cuando estaba en la puerta de la casa de mis padres, antes de abrir la puerta, escuché esa voz. Esa voz que he escuchado
A partir de ese momento, para el resto de mi vida, esa voz que aún escucho hoy en día, la voz de mi vergüenza, que me dijo: hey, Itiel, lo que acaba de ocurrir es tan vergonzoso que nadie debería saberlo. No se lo cuentes a tus padres. Esconde este asunto, ocúltalo, porque lo que acaba de pasar es tan vergonzoso que nadie debe saberlo. Y tomé una decisión. La decisión de arreglarme la ropa, arreglarme el peinado y entrar en casa como que nada había pasado. Una decisión que con el tiempo se ha convertido en un patrón en mi vida. El patrón de ocultar mis vergüenzas de la mirada de los demás. ¿Alguien me está entendiendo lo que quiero decir? Ahora, quizá a ti no te acorralaron en un callejón y te golpearon con una fusta de caballo. Pero la vergüenza tiene maneras muy creativas de aparecer en nuestra vida. Por ejemplo, quizá te orinaste en la cama hasta los 10 años. O tu primo mayor te tocó las partes íntimas cuando eras una niña. O te desarrollaste más lentamente que tus compañeros de colegio. O alguien te grabó borracha mientras se aprovechaban de ti y después lo compartieron en un grupo social. O la profesora te ridiculizó delante de tus compañeros porque no supiste hacer una ecuación matemática. O tu madre te golpeaba descontroladamente en uno de esos días de ansiedad que ella tenía. O la chica que te gustaba te rechazó y no contento con eso, después se burló de ti delante de los demás. O tu padre te abandonó. O aunque estuvo en casa es como si no estuviese y nunca recibiste ni siquiera un abrazo. Mira, yo no sé cómo surgió la vergüenza en ti, pero sé algo, un día surgió. Y ahí la tienes. Pero generalmente esa voz de la serpiente hace eco a través de las voces de personas de autoridad en nuestra vida, como un padre, una madre, un profesor, una persona de influencia. Y déjame decirte una cosa. La vergüenza que no se transforma, se transfiere. Te lo voy a volver a decir. La vergüenza que no se transforma, se transfiere. Es decir, si tú recibes vergüenza de parte de tu papá o de tu mamá y no la transformas en gracia, créeme que con el tiempo vas a transferir esa vergüenza a tus propios hijos, porque es lo que llevamos haciendo desde Adán y Eva, de generación en generación en generación, transfiriendo vergüenza, y alguien tiene que romper ese ciclo de vergüenza en tu familia, y debes ser tú. Debes ser tú. Ahora, mira, la vergüenza se te pega tanto al alma que llegas a pensar que es tu alma misma. Es decir, llega un momento en el que ya no eres capaz de diferenciar entre tu identidad y tu vergüenza. Eso es lo que le pasó a Bella Torné. Y es lo que le pasa a muchos muchachos en esta sala. Por ejemplo, quizá un día fueron abusados, cuando eran niños, por un hombre, fueron abusados sexualmente y eso produjo una profunda vergüenza en su alma. Pero con el tiempo, en vez de rechazar el sexo con hombres, lo que hacen es convertir esa vergüenza en su identidad y empiezan a luchar con una tendencia homosexual en su vida. ¿Por qué? Porque han convertido su vergüenza en su identidad. ¿Alguien me entiende lo que quiero decir? Y en la iglesia nos han enseñado muy bien a lidiar con el sentimiento de culpa, porque aunque es difícil, podemos arrepentirnos del error que hemos hecho.
Pero ¿cómo lidiar con el sentimiento que surge cuando estamos convencidos de que nosotros somos el error? ¿Cómo te arrepientes de algo que crees que eres? Porque la mayoría de personas que han sido avergonzadas, en el fondo creen que se merecieron esa vergüenza, que son responsables de lo que les pasó. Y sabéis, tendemos a hacer lo que Adán y Eva hicieron. Adán y Eva, cuando se sintieron avergonzados, en vez de ir al Padre a recibir sanidad, decidieron tomar control sobre su vergüenza. ¿Y cómo lo hicieron? Tomando unas hojas de higuera y cubriéndose. Y nosotros, al igual que Adán y Eva, decidimos no buscar la sanidad de nuestra vergüenza, sino tomar control sobre nuestra vergüenza. ¿Y cómo lo hacemos? Cubriéndonos. Pero no con hojas de higuera. Nosotros nos cubrimos con apariencias. Pero quiero que entiendas lo que voy a decir. Desde el momento que Adán y Eva se cubrieron con esas hojas de higuera, algo pasó entre ellos. Se desconectaron, perdieron la intimidad. Y de la misma manera, cada vez que nosotros nos cubrimos con apariencias, nos desconectamos, perdemos la intimidad con otros seres humanos. Nosotros nos cubrimos detrás de una imagen de perfección que proyectamos hacia los demás. Y una de nuestras maneras favoritas de proyectar esa imagen de perfección, esa imagen de que todo está bien, de que soy fuerte, de que la vida me va muy bien, de que soy feliz, de que soy exitoso. Una de nuestras maneras favoritas de proyectar esa imagen detrás de la cual nos escondemos es a través de este aparatito. Y entiéndeme, aunque nuestras hojas de higuera se hayan digitalizado, siguen siendo exactamente lo mismo que han sido siempre: máscaras, disfraces, maquillaje, puro teatro, puro teatro. Y la vida de algunos de los que están aquí es pura actuación. ¿Por qué? Porque están ocultando una vergüenza detrás de una imagen de perfección que proyectan delante de los demás. Y eso está provocando algo terrible en nuestra generación. Quizá la epidemia más grande y más peligrosa de nuestra generación. ¿Sabes cuál es? La soledad. Aunque estamos virtualmente conectados con millones y millones de personas, nos sentimos más solos que nunca. Estamos rodeados de personas en esta sala, pero muchos de los que estáis aquí os sentís desconectados, os sentís solos, terriblemente solos. Ponme el gráfico un momento, por favor. Esto es muy sencillo. Por favor, decídmelo. ¿Es posible tener una conexión profunda con otra persona si te escondes detrás de las apariencias? ¿Puedes tener una conexión profunda con otro ser humano si solo te relacionas a través de la superficialidad de tus apariencias? ¿Puede sí o no? ¿Puede sí o no? No. Recuerdo una conversación con un influencer hace un tiempo atrás que tiene varios millones de seguidores en su red social, y con lágrimas en los ojos me decía: Itiel, es que me siento tan solo, me siento tan solo, me siento tan solo, no tengo nadie con quien abrir mi corazón. Y estamos viviendo una época trágica de soledad en nuestra generación. Y si no me has prestado atención hasta ahora, te pido que por favor me prestes atención en este momento, porque es lo más importante de todo. ¿Está bien? ¿Sí? Tú y yo lo sabemos.
anhelamos conexión profunda con alguien más. Pero parece que no lo logramos y nos sentimos solos. ¿Por qué? Porque no hay manera de conectar profundamente con otro ser humano escondido detrás de la superficialidad de tus apariencias. Para conectar con otro hay que ser conocido, y para ser conocido hay que desnudarse. Pero entiende lo que te voy a decir. Cuando hablo de desnudarse, no estoy hablando de desnudar el cuerpo, sino que estoy hablando de desnudar el alma. Porque para desnudar el cuerpo no hace falta mucho valor. Los actores porno se desnudan el cuerpo constantemente delante de la cámara, pero hey, para desnudar el alma, se necesita mucha valentía. Para conectar, tienes que prenderle fuego a tus hojas de higuera. Tienes que dejar de esconderte detrás de tus apariencias y tienes que renunciar a esa imagen de perfección que has construido y detrás de la cual te escondes de la mirada de los demás. Y tienes que dejar ver tu alma desnuda. Y lo sé. Es aterrador. Lo puedo ver en tus ojos. Puedo ver que solo pensar en la idea de que alguien te vea, que vea todas tus vergüenzas, te produce un terror. Y piensas que si alguien las llega a ver, te rechazarán para siempre. Pero escúchame lo que te voy a decir. Para conectar, debes dejarte ver y tal como realmente eres. Imperfecto, en proceso, acomplejado, contradictorio, herido, frágil. Tú, tu verdadero tú. Y debes hacerte vulnerable. Di conmigo, vulnerable. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra tan hermosa! Y tan aterradora, ¿verdad? En nuestra generación hoy alabamos virtudes como fuerte, exitoso, guapa, influyente. Pero quizá la virtud que puede salvar a nuestra generación es esta: vulnerable. Cuando piensas en el concepto vulnerable, ¿en qué piensas? A mi mente viene una imagen, la imagen de un guerrero de la Edad Media que está cubierto con su armadura de guerrero y porta su espada. Y en medio de la batalla lucha en contra de sus enemigos y esa armadura le protege de los golpes de sus enemigos en el campo de batalla. Pero cuando la guerra termina y ese guerrero quiere regresar a su hogar para tener conexión con su esposa, para tener intimidad con su esposa, antes de entrar a la casa, ese guerrero tiene que tomar una decisión. ¿Sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Quitarse la armadura. Porque sabe que para tener intimidad con su esposa debe entrar a la alcoba, pero debe entrar desnudo. ¿Y cuántos saben que cuando esté en la alcoba con su esposa desnudo, esa mujer tendrá más oportunidad de herirlo de lo que jamás tuvieron sus enemigos en el campo de batalla? Porque lo que quiero decir es que hacerte vulnerable es un riesgo, pero es el riesgo que hay que correr para tener verdadera intimidad. Y mi pregunta es, ¿estás dispuesto a tomar el riesgo de hacerte vulnerable a fin de conectar con otro ser humano, a fin de tener un verdadero amigo, una verdadera amiga? Porque la armadura que te protege de los golpes en la batalla también te está impidiendo disfrutar de las caricias de los que te aman. Y conozco muchas personas
que viven con una armadura puesta. Conozco matrimonios que se acuestan en la cama con una armadura puesta. Conozco pastores que viven con una armadura puesta, y es terrible porque puedes estar rodeado de personas y sentirte terriblemente solo. Hay gente aquí que lleva tantos años con su armadura puesta que ya no sabe quién es él realmente. Siempre están proyectando una imagen, pero por dentro hay heridas que están infectadas debajo de esa armadura, y es necesario que te desnudes porque necesitas recibir sanidad. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Queridos, lo que me preocupa de esta generación es que estamos potenciando el engaño de los personajes. Si algo han demostrado las redes sociales es esta paradoja. Anhelamos ser conocidos, pero nos aterra la idea de que alguien nos conozca realmente. Es decir, queremos que nos vean, pero solo lo que queremos mostrar. Y a través de nuestras redes sociales nos presentamos no como realmente somos, sino nos presentamos como nos gustaría ser. Es decir, creamos un personaje para presentarlo al mundo, y resulta que ese personaje es más guapo que tú, tiene más amigos que tú, se lo pasa mejor que tú, es más exitoso que tú. En todos los sentidos, el personaje que has creado es mejor que tú, y tú querrías conocerle. Porque es una mentira. No existe. Yo le llamo el impostor. Por eso no es extraño que Facebook tenga muros e Instagram tenga filtros, porque no es detrás de los muros donde se esconden los secretos, y con los filtros como se ocultan las imperfecciones. Y uno esperaría que en la red social llamada iglesia, porque la iglesia es la red social de Dios, es la comunidad de Dios, uno esperaría que en la red social de Dios la gente pudiese mostrarse como realmente es, pero me he encontrado aquí dentro más hipócritas que a veces allá afuera. Jesús lo dijo, hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? Hipócrita en griego significa actor. Y muchos vivís actuando, cuando Dios no os ha pedido que actuéis. Dios os ha pedido que seáis reales. Porque Dios no puede sanar a un actor, Dios solo puede sanar a una persona real. Hace un tiempo atrás estuve en una iglesia donde el pastor preguntaba: ¿cómo está la iglesia? Y todos decían: bendecida, prosperada y en victoria. Y volvía a preguntar: ¿cómo está la iglesia? Bendecida, prosperada y en victoria. Y digo: ¿qué? Y yo me subí y pregunté: ¿cómo está la iglesia? Y todos: bendecida, prosperada y en victoria. Tururú. Y no me entiendas mal, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en la bendición, en la prosperidad y en la victoria de Dios. Pero seamos claros, seamos honestos. No siempre estamos bendecidos, no siempre estamos prosperados y no siempre estamos en victoria. A veces estamos rotos, a veces estamos en conflicto, a veces estamos en bancarrota, y necesitamos encontrar un lugar donde podamos decir la verdad. Porque en un lugar donde cada vez que te preguntan ¿cómo estás?, tú tienes que decir: bien, hermano, estoy bien. Es un lugar donde la gente se siente terriblemente sola. Terriblemente sola. Y quiero que me entiendas algo. Yo lucho muchísimo con esta proyección falsa. Quizá si tú entras a mi perfil en Instagram, puedes ver unas de mis últimas fotos donde salgo predicando de forma épica delante de una gran multitud. Pero detrás de esa foto todavía se esconde aquel muchacho que fue acorralado en ese callejón y le golpearon con una fusta de caballo. Yo todavía me escondo a veces.
Y quiero que entiendas lo que voy a decir. Detrás de cada personaje perfecto se esconde una persona que llora. Y en la iglesia las lágrimas son perlas. Y deberíamos honrar las lágrimas de las personas. Se vale llorar. Se vale llorar. Y Dios creó la iglesia para sanarnos. Yo no sé si estás entendiendo lo que quiero decir. Pero tristemente, a veces nuestra vida pública, dentro y fuera de las redes, es pura actuación. Yo lo llamo el síndrome de la voz. Aquí se conoce el programa The Voice, La Voz. ¿Se conoce, sí o no? Yo no sé si tú te has presentado al programa de La Voz, pero de alguna manera todos los jóvenes de mi generación tienen el síndrome de la voz. Porque ¿de qué trata ese programa? Ese programa trata de un muchacho que debe exponerse delante de un jurado que está compuesto por 4 personas de influencia que se sientan sobre 4 sillones rojos que están dando la espalda al escenario y que tienen un botón. Y ese muchacho debe ponerse sobre el escenario y tiene 2 minutos para mostrar todo su talento delante de ese jurado y demostrar que es digno de que alguien pulse ese botón. 2 minutos tiene ese muchacho para demostrar su dignidad, de que es suficientemente bueno como que para que alguien pulse el botón. 2 minutos para jugarse todo en su vida, 2 minutos. Y de alguna manera todos los que estamos aquí vivimos nuestra vida así. Nos presentamos sobre el escenario de la vida y actuamos delante de la gente. Queremos mostrar nuestra mejor cara. Mira lo bien que me va, mira lo exitoso que soy, mira mi trabajo. Mira, muchos de los que estáis aquí lleváis vuestro auto, vuestra ropa, vuestra cuenta bancaria, vuestro intelecto como un disfraz para impresionar a los demás. Y os subís sobre el escenario esperando que alguien pulse el botón, que alguien os valide, que alguien os dé aprobación. Anhelamos la aprobación humana, la anhelamos muchísimo. Y probablemente es porque la aprobación es un analgésico para el dolor que sentimos en nuestra alma a causa de la vergüenza. No lo sana, pero alivia un poquito el dolor. Cada vez que alguien pulsa el botón por nosotros, cada vez que alguien da doble clic sobre una foto o pone un me gusta sobre un comentario o dice wow, qué guapa eres, o wow, qué bien juegas a fútbol, es como que nos da una inyección de aprobación y eso nos hace sentir bien. Pero quiero decirte una cosa, no te engañes. Lo que tu alma necesita no es aprobación humana, lo que tu alma necesita es amor verdadero. La aprobación humana se da al personaje perfecto, pero el amor verdadero solo se puede dar a la persona real. Y sin embargo, aquí hay un montón de adictos a la aprobación humana. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque yo soy el más adicto de todos. No te das cuenta la cantidad de estupideces que yo he sido capaz de hacer para lograr un poquito de aprobación de tu parte. Hace un tiempo atrás yo estaba haciendo mi devocional y tenía mi Biblia sobre la mesa con mi café cappuccino, como a mí me gusta hablar con Dios. Un café con Dios es lo que me gusta. Y de repente yo estaba ahí sentado y dije, wow, qué imagen tan espiritual. Necesito mostrársela a mis seguidores. Y agarré mi teléfono móvil y le fui a sacar una foto a la Biblia y al café. Y dije, no, falta algo. Falta algo para demostrar que soy espiritual. Y entonces fui corriendo a mi habitación donde tengo todos mis libros de teología. Y empecé a agarrar mis libros de teología que no estaba leyendo en ese momento. Y los llevé a mi mesa y los puse sobre la mesa alrededor de mi Biblia. Y dije, así sí, así voy a parecer más intelectual. Y dije, no,
Todavía falta algo para demostrar que soy profundo, que pienso y que tengo revelación. Necesito un cuaderno y un bolígrafo. Y fui a mi habitación, agarré el bolígrafo, el cuaderno. No estaba escribiendo nada, pero me venía bien para mí. Actuación, y la puse sobre la mesa y dije así sí, y moví el café, le fui a sacar una foto, no me gusta la iluminación, cambié la lámpara de posición y dije así sí, y saqué como unas 50 fotos hasta que de repente oí la voz de Dios que me dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿detrás de qué te estás escondiendo? ¿Qué haces con esas hojas de higuera cubriendo tus vergüenzas? Qué triste es gastar 15 minutos de intimidad con Dios solo para lograr un like de personas que en el fondo ni yo les importo mucho ni ellas me importan a mí. Te haces un esclavo de ese personaje que tienes que mantener. Y es agotador vivir para mantener ese personaje, porque siempre lo tienes que mantener guapo, siempre lo tienes que mantener intelectual, siempre lo tienes que mantener perfecto, y es agotador. Y escucha lo que te voy a decir: si vives para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Te lo voy a volver a decir: si vives para la aprobación de las personas, un día morirás por su rechazo. Y mientras tú estás obsesionado por lograr que alguien pulse el botón, la opinión de aquel que es la única importante es ignorada. Porque te digo algo, hay alguien que ya pulsó el botón por ti. Y no lo hizo sobre un cómodo sillón rojo, sino que lo hizo clavado en una cruz, con cada martillazo que atravesó sus muñecas y sus pies. Te estoy hablando de Jesús. Él pulsó ese botón no una vez, lo pulsó 1.000.000 de veces. ¡Pam, pam, 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 pam! Y lo pulsó por la peor versión de ti, por la versión real, por la versión pecadora. Lo pulsó por la peor versión de ti. No sé si alguien me está entendiendo lo que quiero decir. Y termino. Por favor, pregúntame: Itiel, ¿por qué hacemos tantas estupideces? Muy buena pregunta. Porque deseamos conectar, pero lo confundimos con impresionar. Dios te creó para amar y ser amado, pero la vergüenza te susurra al alma: no eres digno de amor a no ser que demuestres que eres impresionante. Y caemos en esa trampa. ¿Sabéis con qué nota media terminé yo mi bachillerato antes de entrar en la universidad? 9,5, es decir, matrícula de honor. ¿Digo esto para mostrarte lo inteligente que soy? No, te digo esto porque con la perspectiva de los años me he dado cuenta de por qué yo terminé mi bachillerato con matrícula de honor, y fue impulsado por la vergüenza. Si tú le preguntas a mi mamá y le preguntas cómo era Itiel cuando era un adolescente, te dirá: era un tipo muy tímido que se metía en su habitación y se pasaba el día estudiando. Y al analizar esa época de mi vida, me di cuenta de que yo me sentía tan avergonzado, pero tenía tanta sed de amor, que pensé: si no demuestro que soy impresionante en algo, entonces nadie me amará. Y como yo no era bueno en deporte, la única manera de demostrar que era valioso era sacando buenas notas. Y de hecho saqué las mejores notas de mi promoción, y cuando una de esas desgraciadas sacaba una décima más que yo, quería matarla. ¿Por qué? Porque para mí no solo era una nota en un expediente, para mí era el amor que anhelaba. ¿Y por qué te cuento eso? Préstame atención. Podemos lograr proezas impulsados por la vergüenza.
Hay muchas personas que logran grandes éxitos en su vida, pero impulsados no por el amor, sino por la vergüenza. Y son esas personas como Bella Thorne, que fue la chica Disney, que lo tenía todo y finalmente va a terminar en la pornografía, siendo abusada por más hombres. ¿O no te parece extraño que esas personas que logran el éxito en su carrera y tienen todo el dinero que sueñan, toda la fama que sueñan, todo el éxito que sueñan, de repente entran a la habitación de su mansión, se ponen una cuerda alrededor del cuello y se suicidan? ¿Por qué? Porque eran impresionantes, pero estaban solos. Porque vivían detrás de un personaje y dependiendo de la aprobación de los seres humanos. Y eso es una trampa mortal. No vivas así. Yo he aprendido algo. Yo cambiaría 10,000 admiradores por un verdadero amigo. Escucha, cambiaría 10,000 admiradores por un verdadero amigo. Porque los admiradores aplauden a la mejor versión de ti mismo. Me aplaudís a mí porque ahora estoy en el escenario. Oh, y soy impresionante. Pero te diré una cosa, cuando yo sea un viejito y se me caiga la baba por aquí y me haga caca encima, ninguno de los que ahora me aplauden van a estar a mi lado. ¿Sabes quién me va a limpiar la babita y me va a cambiar el pañal? Mis amigos, mi familia, mi esposa o mis hijos, las personas con las que yo he conectado realmente. Dedica tu vida a crear conexiones profundas, no solo a tener admiradores. Ten un amigo, ten una amiga, porque eso es un tesoro valioso. Y quiero ministrar esta palabra. Por favor, ponte de pie. El tiempo se nos ha ido. Si quieres conectar de verdad con alguien, tienes que enfrentarte a esa aterradora pregunta: ¿podrá amarme cuando me vea completamente desnudo? Y tienes que tomar el riesgo con alguien. No te digo con todos. No puedes desnudar tu alma delante de todos, pero hazlo con una persona, por favor. Por favor, hazlo con alguien. Porque estar solo es terrible. Y mira, si hay alguien en mi vida con la que yo tengo verdadera conexión y a la que he dado respuesta a esa pregunta, ¿podrá amarme cuando me vea completamente desnudo? Esa es mi esposa. Claro, tú dices, es obvio, es tu esposa. Mira, hay muchos matrimonios que no se conocen. Pero mi esposa me ha visto. Me ha visto en mis mejores y en mis peores momentos. Me ha visto siendo un niñato envidioso, arrogante y orgulloso. Pero también me ha visto pedir perdón. Me ha visto esforzándome en ser mejor. Me ha visto sacrificándome y sirviendo a los demás. Me ha visto. Y por eso yo no le sería infiel a mi esposa con ninguna de vosotras. Porque lo que yo tengo con mi esposa no me lo puede dar una noche loca con ninguna desconocida. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo con ella ha sido forjado en la intimidad. Y eso es un tesoro que no cambias por nada. Y tengo que terminar con esto para honrar a mi esposa y contar esto para animarte. ¿Hay madres en la sala? ¿Madres? ¿Sí? Mi respeto a todas las mamás, sois héroes. ¿Cuántas madres aquí saben que cuando se enfrentan a ese momento de dar a luz una nueva vida, están dispuestas a morir para traer vida a este mundo? Y muchas madres dirán amén a esto. Ellas entregan algo de su belleza para dar belleza a ese ser que sale de sus entrañas. Porque es cierto que el cuerpo de una mujer no queda exactamente igual después del parto, ¿sí o no? Pues se queda un poco más estirado, te salen estrías, te sale carne donde no había carne. ¿Alguien me entiende? Y yo noté que mi esposa, después del parto, su cuerpo había cambiado y ella se sentía avergonzada de mostrar su cuerpo delante de mí. No lo había hecho nunca, pero de repente ella
para cambiarse la ropa, se escondía. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: Itiel, tienes que sanarle la vergüenza a tu esposa. Y yo le pregunté: Dios, ¿y cómo le sano la vergüenza a mi esposa? Y Dios me dijo: quiero que te acerques a ella y le des un beso en esas partes de su cuerpo que le hacen sentir avergonzada, y la digas que la amas. Entonces le dije: ven aquí, jamona, ven aquí. Y le agarré la tripita, le di un beso y le dije: mi amor, toda tú para mí eres hermosa, te amo con todo mi corazón. Escucha, escucha. Y cuando hice eso, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: Itiel, es exactamente en eso en lo que yo estaba pensando cuando creé la iglesia. Un lugar donde pudiésemos sanarnos los unos a los otros, besándonos con gracia nuestras vergüenzas. Un lugar donde pudiésemos desnudarnos y recibir el beso sanador de la gracia. Porque si en este mundo la serpiente ha traído vergüenza, en la iglesia debemos traer la sanidad de Dios. Y me gustaría invitarte aquí delante. Si tú eres una persona avergonzada y que puedas levantar